estar horas y horas hablando con Mario Agudelo sobre temas de paz, sobre temas de guerra y propuestas para ayudar a la reconciliación del país. Mario, los acuerdos de paz del 90, rurales y urbanos, ¿cierto? ¿Qué paralelo le hace usted a ellos? Obviamente haciéndole énfasis al Ejército Popular de Liberación con los diálogos, negociación y acuerdos que ya están realizándose en La Habana, Cuba, entre las FARC, Ejército del Pueblo, y el gobierno nacional, representando al Estado colombiano. Primero, hay un parecido en todos los casos, y es que se reconocen tanto a las guerrillas de aquel tiempo y a las milicias como a las FARC hoy como un actor político, lo que implica que la negociación tiene ante todo un contenido profundamente político. En el caso del EPL y los demás, tenía como trasfondo la Asamblea Nacional Constituyente. Hoy tiene como un elemento de refrendación el plebiscito, pero que en el fondo lo que está refrendando son unos acuerdos en los cuales no solamente se plantean unas garantías para un proceso de conversión del grupo armado al grupo político, sino que se da la posibilidad de trabajar una agenda que tiene unos contenidos de corte social. Me parece que ese es un elemento común a los procesos. El segundo es el de dar garantías para transformar estos movimientos armados en movimientos políticos, ya de corte legal. El tercer elemento, que es parecido, es desde el punto de vista de entender que tiene que haber una política de reincorporación de los excombatientes de la vida civil con el ánimo de garantizar que el proceso sea exitoso. Esos son como los elementos más parecidos. En el caso de FARC hay un parecido en particular con EPL del 91 en cuanto a que el mecanismo de tránsito de la guerra a la paz está mediado por la creación de unos escenarios que llaman hoy zonas de ubicación, en el caso de nuestros gran campamentos, que van a permitir ese tránsito. Ese es el ejemplo que pasó con el EPL. El EPL tuvo siete zonas de ubicación en el país y la experiencia demostró que sirvió, que valió la pena y que sirvió para que el proceso culminara exitosamente. En cuanto a diferencias, hay una diferencia clara. Desde el punto de vista jurídico, la salida nuestra y de todos los grupos de la década del 90 fue el tema del indulto o la amnistía. Hoy no, hoy se tiene que plantear un concepto de justicia transicional. Igualmente, el tema de verdad y el tema de víctimas no hizo parte de la agenda de esa movilización que en la de la de los 90. De la de los 90, no hizo parte. Entonces, esa es otra diferencia clara con el proceso de hoy. Y otro de los elementos supremamente importantes es el tema de la paz territorial. Yo creo que en aquel tiempo lo que había en el caso del EPL era más una caricatura de rehabilitación a través de lo que llamaba el Plan Nacional de Rehabilitación, que hacía unas inversiones más simbólicas que reales y que no cambiaban nada. Hoy me parece que hay un modelo muy interesante y es el de entender el concepto de paz territorial. Y el otro elemento es la existencia ya de unos factores muy fuertes que de una u otra manera pueden afectar el proceso. Es la existencia de tan fuerte de la economía ilegal, tanto narcotráfico como rentas ilegales, que indudablemente van a ser una especie de imán que va a estar en medio de todo este proceso del posconflicto y que si no se sabe atacar se puede convertir en una amenaza para que el proceso fluya como debe fluir. Con su experiencia, alcalde de apartado, 2 veces diputado, un hombre que ha participado en la vida política del país. ¿Es posible la participación en política de quienes han hecho delegación de armas? Y meto esta otra pregunta, ¿es posible la participación en política de las FARC después de la delegación de armas? Yo no creo que es posible, sino que es necesario. Y es necesario porque es que para que el proceso realmente marche como debe de ser, después de la movilización, con un actor que independiente de las dificultades, independiente de los deslices hacia temas de narcotráfico, rentas ilegales, independiente de eso no se puede desconocer su carácter político. Ellos requieren para esa transición el tener un escenario para hacer política. Yo soy uno de los que creo que no solamente debe hacer, sino que es obligación la participación de ellos en política, en el escenario democrático, el que se les brinden las garantías y las condiciones para que lo hagan, el que tengan la posibilidad
de los que mantienen un ideal, de trabajar por él desde la legalidad, desde la institucionalidad, y que de una u otra manera sean un actor que compita con los demás actores que existen en el escenario político hoy del país. ¿Qué le quedó a las regiones donde hizo presencia el Ejército Popular de Liberación y otras organizaciones, aquí en la ciudad, en lo rural? ¿Qué le queda a esas regiones después de esta dejación de armas de la década del 90? Hay que reconocer que en general no hubo una política agresiva para cambiar el estado de cosas. No solamente desde el punto de vista de la rehabilitación de estas zonas, que la mayor parte de ellas son zonas muy marginadas, desde el punto de vista económico y social, sino que también el otro gran error es que el Estado y la institucionalidad no llegó, no se convirtió en el referente, no se convirtió en el regulador, y eso permitió que en muchos territorios donde dejamos las armas llegaran nuevos actores armados, bien fuesen otros grupos guerrilleros, bien fuesen los paramilitares, generando nuevos conflictos y generando nuevas tensiones y reciclando la violencia. Mario Agudelo, usted desde la década del 70 ha conocido las FARC, en su experiencia en la guerrilla, en su experiencia política después de la dejación de armas. ¿Qué piensa usted de las FARC de hoy? A mí me parece que el solo hecho de que las FARC se sienten a negociar, en serio, de verdad, un proceso de desmovilización, de dejación de armas, de reincorporación a la vida civil, nos está mostrando que hay un cambio, que hay una reflexión. Porque si vamos un poquito atrás, hay que recordar que todos los intentos de diálogos que hizo la FARC, tanto en el gobierno de Betancur, como cuando el gobierno de Gaviria, como cuando lo de Caguán con Pastrana, fueron fracasos, entre otras cosas porque la FARC tampoco tenía la convicción de avanzar en ese tampoco. Sí, pero yo digo que en el caso de las FARC, sí, tampoco había claridad y había mala intención de aprovechar esa estrategia, esa táctica de paz para una estrategia de guerra. Entonces yo veo a unas FARC que tienen claro que las armas ya no son el camino para la toma del poder, que están sinceramente, yo les veo sinceridad, sinceramente comprometidos con ese proceso y con lo que se pacte en La Habana. Y a mí eso me da absoluta tranquilidad frente a lo que puede venir adelante en este proceso. Quiere decir, a ver si lo interpreto, que hoy tenemos unas FARC maduras para la paz. Yo los veo maduros y todo lo que se ha pactado y la manera que han asumido la tregua unilateral, la manera en que están planteando la tregua bilateral, la manera en que están planteando el tema de los campamentos de desmovilización, el haber incluido el tema de víctimas, el estar dispuestos a someterse a reconocer la verdad, el trabajar el escenario de la reconciliación, lo veo que tienen claridad suficiente para que el proceso camine. El hecho de estar dispuesto a un modelo de justicia transicional, para mí, esos son soportes muy claros frente a su voluntad y su decisión de avanzar hacia la paz. Bueno, estamos hablando de un acuerdo de paz que se está desarrollando positivamente, con algunas dificultades en La Habana, Cuba, FARC, Gobierno Nacional. No ha comenzado. Dicen que privadamente sí ha avanzado, pero públicamente no ha iniciado en firme el proceso de paz, del diálogo, la negociación con el Ejército de Liberación Nacional. ¿Son iguales las FARC y el ELN? No, a mí me parece que desde el punto de vista del concepto siempre genérico de grupo guerrillero, etcétera, pues tienen enormes parecidos en cuanto a su accionar, en cuanto a tener clara unos modelos de actividad tanto militar como político, como vinculación con la población, pero desde el punto de vista estructural y conceptual son completamente diferentes. La FARC es una guerrilla centralizada, nace con una estructura de mandos muy clara, con un papel muy contundente de un secretariado en el manejo de las decisiones de esta organización. El ELN, al contrario, es más federativo, es una organización en la cual hay mucha autonomía de los frentes y los mandos medios tienen una preponderancia muy grande en la toma de decisiones de la organización, y en esa medida el hecho de ser una federación tiene que tenerse en cuenta ahora que se puede hablar de un proceso de negociación. Esa es una diferencia clara.
Seguimos hablando con Mario Bodelo, pero vamos a un corte.